Hoy 14 de noviembre del 2025 en este espacio conversando con el Gocho. ¿Y dónde nos encontramos terminando la semana? Pues a mí me parece que está muy interesante en el caso particular de Venezuela, pero no necesariamente por lo que estemos haciendo los venezolanos, sino porque la operación que se tiene planteada el gobierno del presidente Trump para ubicar, traquear, destruir y aniquilar a todos los narcoterroristas que envían veneno hacia los Estados Unidos para matar a su juventud, tienen un plan macabro pero claro. Sobre todo que cuando vemos las declaraciones a lo largo de la semana, como por ejemplo que el día del armisticio, el día de los veteranos, el día 11 de noviembre, el presidente Trump dijo: nosotros queremos la paz, pero si tenemos que ir a un conflicto, vamos a ir a ganar, no vamos a ir a pasear o a ser políticamente correctos. Si el poder militar del pueblo americano tiene que ser utilizado para defender nuestros intereses, vamos a ir con todo, de la forma más rápida y decidida, a ganar. Eso se ve muy clave, sobre todo porque en la semana se han producido 2 ataques a embarcaciones de esas que cargan pescados cuadrados. Primero se cascaron a una gente por el Pacífico y después por el Caribe. Pero es que allí no termina la jugada, sino que ayer observamos que el secretario de Guerra, el señor Pete Hegseth, publica en su cuenta de Twitter y en Truth Social que por instrucciones del presidente ha designado la operación Lanza del Sur o la Saeta del Sur, que es el Southern Spear, a una actividad para buscar, cazar y aniquilar a los narcoterroristas que envían veneno a los Estados Unidos. Y dijo: los vamos a buscar y los vamos a matar. Pero además, no solo da esa declaración 24 horas después de que aparece el reporte de que ya el portaaviones Gerald Ford está en estación y bajo el mando operacional del Comando Sur y de la Fuerza de Tarea, que ya tiene nombre, se llama la Fuerza de Tarea Southern Spear, para hacer la actividad. Pero además de eso, entonces se observa que ayer publicaban el parche de la operación, porque cada operación americana viene por un componente corporativo y su respectiva marca. Y cuando vemos el parche, tiene dentro de los 4 cuarteles del parche, hay uno muy particular que tiene el mapa de Venezuela dibujado. Pareciera que ese es el parche oficial de la operación. Si ese es, porque no tengo cómo confirmarlo, pero si ese es la marca de la operación, una cosa es que diga que el nombre es la Flecha del Sur y otra cosa es que el área de operación definida es Venezuela y el mar Caribe que la rodea. Para que no tengan dudas. Lo otro que tenemos que afirmar es que este régimen de piltrafas se acabó. No existen. Lo único que les queda es seguir boqueando. Y sobre todo, cómo va a ser el cambio en Venezuela, que es lo más importante.
Ya no hay que estar pensando en el cuándo. El cuándo ya está sucediendo. Está sucediendo desde que tomaron la decisión del 2 de septiembre de empezar a volarse lanchas con estas nuevas reglas de enganche del conflicto armado, y cuando terminaron de entender que el daño que se plantearon rusos, chinos con cubanos y consiguiendo a unos idiotas funcionales como el Sambo de Sabaneta, la rata nicaragüense y el indio Evo, y consiguieron a estos enemigos de utilizar la droga como arma estratégica para atacar a los americanos, desde ese momento los tipos se acabaron. Si usted quiere tener una idea de lo que significa estos infelices con su guerra planteada desde la visión de la droga, entonces quizás lo más pertinente es leer el libro de la señora Maybor Petit, que se llama La Guerra Infinita, porque allí en ese texto, junto con el señor Hugo Hacha, plantean la utilización de la inmigración ilegal, el envío de droga y el envío de bandas terroristas para causar daño y zozobra, y eso ha sido con la dirección de estos infelices ratas de el gobierno castrista cubano, que son los que han sembrado una pústula en todo el hemisferio desde que no se tomara la decisión de haberse soplado a la rata del barbudo. Y eso ha sido parte de la desgracia de Hispanoamérica desde hace más de 65 años. Pero lo interesante es que esta operación está planteando claramente que se acabaron, que lo único que queda por definir es si los van a cremar o los van a enterrar, o si en vez de cremarlos y enterrarlos, los lanzan en la cubierta de un barco para que se los traguen los tiburcios y por supuesto que luego los vomiten. Pero eso es lo que le queda a toda esta caterva de maleantes que creyeron que el poder era infinito y absoluto y que usted podía andar por la vida haciéndole daño a todo el mundo y nadie te iba a parar el macho. Pero además creyeron que eran lo suficientemente conspicuos para pasar liso, robarse la elección y además participar en el atentado contra el Catire, y que el Catire se los iba a dejar pasar. Por aquello de que, bueno, hay que ver lo que diga las Naciones Unidas o lo que quiera decir el Consejo de Seguridad de la ONU o lo que quieran decir los demócratas. El Catire a todos los mandó a la base y lo que tenemos que ver es hacia adelante. ¿Cuál es el horizonte que se nos presenta? Y viendo el presente de lo que está ocurriendo hoy, si a mí me dieran plata para comprar información privilegiada, yo daría todo lo que tuviera en mi bolsillo para que me vendieran el tercer capítulo de la orden de operaciones que están ejecutando en la fase final de la Lanza del Sur. ¿Por qué? Porque el capítulo 1, que es la situación, esa está clarísima. El capítulo 2, que es la misión, también está clarísima. Pero el capítulo 3, que habla de la ejecución de la misión, ahí es donde uno se daría banquete, porque eso tiene que ser un libelo como de 100 páginas. Porque casualmente en la ejecución, y por eso cuando usted ve que ya el parche que van a cargar en su hombro todos los soldados está elaborado, porque en los hombros del soldado por un lado va la bandera y por otro lado va el parche de la unidad
táctica por la cual se mueven, y en este caso es la operación, que identifica el Comando Sur. Pero lo importante del capítulo de la ejecución es que allí tiene que estar milimétricamente dicho las áreas geográficas de cada barco, las reglas de enganche de cada barco. Además, la lista de blancos a ser bombardeados. Pero además, cuáles son las unidades que deben ser utilizadas para cada tipo de blanco y desde dónde despegan y qué tipo de armamento van a utilizar. Si van a irse por lo barato lanzando bombas de 200 o de 500 libras de desprendimiento vertical por gravedad, o si las van a utilizar con miras láser o las van a utilizar con miras de teleobjetivo conectadas por inteligencia artificial a satélites, porque todo eso está casualmente en el libelo de la ejecución de blanco. Pero también está claro quiénes son las unidades que tienen que capturar al bigotón, cuántos pelotones, o si es una unidad de deltas, o si es simple y llanamente un drone Reaper cuando lo vean moviéndose en su camionetota y que le lancen 2 Hellfire y que pueda terminar como terminó la rata de Suleimani, que solo quedó el anillote, aquel de la piedra negra. Bueno, hoy con el bigotón lo más seguro es que lo que podamos conseguir es el anillito de la pripita verde que le regaló aquel hediondo de Sai Baba, que no se lo quita ni para ir para el baño. Es muy importante que el bigotón mantenga ese anillito, porque eso será lo poco que le consigan para poderle identificar y después ir a quemar sus restos y lanzárselo a los pupudrilos en el Guaire, porque ese batracio no merece, pero ni siquiera una capillita en la carretera. Porque ¿qué le van a poner? ¿Le van a poner una cruz de cristiano? ¿Le van a poner un hueso de babalao? ¿O le van a poner otras piedritas de la secta del Sai Baba? Porque ese bicho todavía no se define qué es, más allá de ser un sarnoso ateo, comunista, basura, ladrón, usurpador. Eso es lo que es ese batracio. Entonces, ¿cómo será el final de ese tipo? Eso está en ese manual. Por eso es que yo daría la plata por poderlo leer. Pero también en ese manual, que es el libelo del tercer capítulo de la ejecución de la actividad, está cómo va a quedar el gordito de los ojitos azules, el del chipote chillón de los miércoles. Porque allí también le van a definir cómo será el epílogo de su novela. Si se va a ir a una cárcel en Nueva York a recogerle el jabón al Pollo Carvajal, o se va a ir a la otra cárcel donde está la rata de Cleaver, o si le van a dejar un espacio para él solito con el pájaro famoso mexicano del cartel de Sinaloa, el Chapo Guzmán, en la Max de Colorado, que es el Alcatraz de las Rocallosas. Ese puede ser también el final de esa rata. Pero dentro de ese manual de ejecución, por supuesto, que está la novela del Bolsas de los 8 soles. Este pirata que dejó destruir el ejército, que no fue capaz ni de abastecerlos, que no fue capaz de mantener el suministro de comida a las unidades, sino que se le entregó de nalgas y en retroceso al colombiano barranquillero de Saab. Ese es el legado, y por eso es que esos 15 millones de dólares son perdidos, porque también puede terminar, bien sea con una ráfaga de los Night Stalkers a bordo de sus Apaches, de los Hugh 500 o de los Black Hawks.
Pero ese es el final de todo pirata que se las da de líder, porque ayer estaban todos como locas, estaban gritando que Venezuela se va a parar. Ay, ala, esta gente no sabe lo que suena y la sensación de la onda de presión cuando un dispositivo de 250 libras cae al piso. Eso a usted se le mueve todo a 1 kilómetro de distancia. Pero cuando la distancia suya de la detonación son menos de 50 metros, el puro coñazonón lo tira al piso. Si el dispositivo es de 500 libras, ni hablar del peluquín. Y de ahí para arriba, el tamaño del explosivo será el tamaño del pequeño sismo que se produzca en los alrededores. Por eso es que todo paisano que esté cerca de un centro de torturas del DIGESIM, cuando escuche que suenan los triquitraques y los altapericos, piérdase, porque probablemente le den balín a la sede del centro de torturas. Pero si usted vive en una casa contigua, va a sentir el coñazo. Así que apártese. Esa es la única recomendación que uno le pueda dar a los vecinos de esos centros de sapeo y de tortura. Pero también es pertinente recordar que todos aquellos que están volteando para otro lado y haciéndose los pendejos y no han querido participar porque se bañaron en el mismo chorrito de estos bandidos del régimen, serán señalados, serán llevados ante la justicia americana por lavado de dinero de banda terrorista, y los que queden en Venezuela tienen que ser buscados, cazados y llevados ante la justicia, porque no se pueden ir lisos después de ser 25 años de mamporreros de estos batracios. En este espacio conversando con el Gocho, además está agradecerles que sigan nuestras redes, gocho.oficial. Es importante que le dé a la campanita para que cuando publiquemos le aparezca reflejado en su teléfono o su computadora. Pero también es muy importante que le marque el dedo para abajo o para arriba si le gusta o no le gusta. Pero también agradecemos sus comentarios porque nos ayudan a autoevaluarnos de cómo va lo que se quiere expresar. Pero si en medio de eso se le pega un super chat, pues muchísimo mejor, para ver si puedo comprar más tarde una botellita de Mistela, porque hoy es un día digno de meterse 2 guarucazos, porque el hecho de ver que a estos ratas los llevan arreados, que luego de toda la pendejera de unos opinadores que odian al catire y se pasaron todos los días diciendo de que el tipo arrugaba, de que el tipo era puro sudor y flatulencias como la burra de Don Silvio, ayer sigue demostrando que lo único que está claro en el Pentágono es que esa rueda no va a 5.000 RPM como muchos queremos, pero que va a 483 RPM, pero no se detiene. Esa moledora va caminando. Y luego de que hay más de 20 embarcaciones que se han soplado, luego de ver que hay más de 70 individuos que han desvivido tanto en el Pacífico como en el Atlántico, pero más aún observar que todos esos pescadores, sí, de pescados cuadrados, no hay quien los llore. No se ve por ninguna parte, salvo alguna pequeña declaración comenzando la jugada en San Juan de las Galdonas y San Juan de Unare, hace ya más de 2 meses, pero ahora no aparece nadie a llorar esos dolientes. ¿Qué quiere decir?
que pescadores no eran. Pero hablando de pescadores, dentro de las realidades y de lo que se tiene que plantear a futuro en Venezuela, porque hay que restablecer el empleo y hay que abastecer Venezuela, hay que observar una gran incógnita, y es que Venezuela tiene más de 2.000 kilómetros de costa, con un frondoso mar Caribe, que hay suficiente pesca para darle proteínas al país. Pero, oh sorpresa, Venezuela es uno de los pocos países con un litoral tan extenso que no tiene pescados. En Venezuela ni se producen ni se pesca. Y usted me dirá, ¿y eso por qué? Que a los venezolanos no les gusta comer pescado, siendo una proteína tan sana. Bueno, parte de la desgracia de este régimen de gusanos que nos destruyeron nuestras costumbres es que desde hace más de 20 años la PDVSA chavista permitió que dentro de las regulaciones de la perversión del precio del combustible subsidiado, entonces admitieron que los pescadores dentro de las cubas de sus embarcaciones pudiesen cargarlas con combustible. Y al cargarlas con combustible, pues los pescadores no volvieron a pescar, se dedicaron fue a vender combustible y salían a la mar llenos de combustible subsidiado y se lo vendían a todo Cristo que quisiera comprárselo y regresaban maleteados con plata. Y eso fue lo que hacerse la plata fácil con combustible subsidiado, después cambiar el producto de las cubas con combustible a llenar las cubas con pescados cuadrados, pues fue muy simple, porque era cambiar el producto, pero total, si lo primero era contrabando, lo segundo también era contrabando, y lo que era bueno para el pavo, bueno para la pava. Y lo que permitía que estos individuos se lucraran y vivieran y levantaran sus familias, no pescando, con el recuerdo ancestral de sus abuelos, sino con las nuevas prácticas modernas, que era que cada vez comprabas una chalana más larga, con motores de mayor caballaje, para llevar nevazúcar por todo el Caribe. ¿Y qué pasó? Que ahora se les acabó el encanto, porque ahora se quedaron con las lanchotas, se quedaron con los motores, tendrán el combustible, pero no pueden salir a vender pescados cuadrados porque los vuelan, y tienen que regresar a la práctica ancestral, que es ir a pescar. Pero si en los 2.000 kilómetros de pesca que tiene de playa que tiene Venezuela en su litoral, se saliera de nuevo a pescar, en Venezuela habría pescado por borbotones y a buen precio. Hoy en día solo 10 pescadores salen a pescar y piden por esos pescados más caros que si estuvieran en la bahía de Boston. ¿Por qué? Bueno, porque el que sale a pescar pide por sus pescados el oro y el moro, porque no hay más, no hay competencia. Y además que sale muy caro. Entonces, si queremos verdaderamente restablecer el empleo formal en Venezuela, solamente pensando en la proteína que significa el pescado sería un enorme logro. Pero para que eso suceda, el nuevo gobierno desde el minuto 1 tiene que acabar con el cuento de que PDVSA controla la división de distribución de combustible en Venezuela, porque estas direcciones son los que tienen el gran guiso, porque le ponen el precio al combustible subsidiado y deciden
cuánto carga cada quien y aceita y pasa la factura. Si en Venezuela verdaderamente queremos cambiar algo desde el minuto 1, porque ya lo planteó así el señor Trump cuando le dio permiso a la Chevron para que se quedara en Venezuela, es que en Venezuela se tiene que seguir comercializando combustibles y lubricantes a precio de mercado. La primera arma para combatir el contrabando y acabar con el desempleo es la producción primaria. Pero no puede haber producción primaria si es más atractivo el contrabando de combustible. Y eso se corrige desde la cabeza del Ministerio de Minas y PDVSA. Y en nuestro segmento anterior manifestábamos que la necesidad urgente en el cambio de la República es la generación de empleo y el abastecimiento y suministro de alimentos a lo largo del país. Pero más allá de que sea la importación de alimentos, es promover la producción interna. Y la producción interna se va a dar en el momento en que usted acabe con la golilla. Y la golilla que mueve todo el sistema comercial es el combustible, porque es la base de la energía para todo. Y eso pasa por, uno, permitir que toda empresa que quiera abastecer de combustibles y lubricantes en el país lo pueda hacer, con la supervisión del Ministerio de Minas, por aquello de llevar las cantidades y cobrar el impuesto que se vaya a cobrar, pero sobre todo porque en Venezuela el precio de los combustibles y lubricantes tiene que ser libre. En la medida de que sea igual de caro agarrar una pimpina de San Cristóbal para ir a venderla en Cúcuta, se acaba el negocio y el contrabandista tiene que dedicarse a buscar en qué va a emplear su vida. En el momento de que el pescador deje de ser negocio, sacar combustible de Venezuela porque vale lo mismo que vale en el extranjero, se acabará aquel gran negocio del contrabando y los pescadores tendrán que ir a pescar. En el momento de que deje de ser atractivo andar carreteando pimpinas de combustible para llevárselo a los grupos guerrilleros para que procesen droga, porque sale igual de cara que comprarla en Colombia, pues en ese momento esos productores agropecuarios se dedicarán a buscar cosechas, a trasladar queso o a trasladar leche o a trasladar ganado, y cada quien volverá a su trabajo. Pero lo que es importante es que tiene que acabar el aliciente de lo ilegal para que la formalidad y la competencia del libre mercado sea lo que mueva nuestra economía. Pero también tenemos que observar que hoy el presente venezolano es que estos tipos se acabaron, pero no se acabaron por los venezolanos per se, porque hoy el único líder que está remando en la dirección que aspira el grueso de los venezolanos es la señora Machado. Todos los demás son una sarta de ratas que están jugando para atrás y que todavía creen que esta mano de dominó la pueden ganar los chavistas. Son tan ilusos o tan traidores o tan piratas de su propio espíritu que creen que después de que los americanos movieron el 20% de su flotilla, más un montón de aviones y todo tipo de suministro, con el aparato logístico americano a toda máquina, y creen que unos sujetos que no tienen ni siquiera un pote vacío de margarina Mavesa para echarle comida al soldado o al milanciano que va a estar parado montando guardia en algún sitio, que no tienen cómo llevarle raciones de campaña, que no tienen munición para los fusiles,
que dicen tener 200.000 hombres en armas, que eso ni en los mejores sueños húmedos de estos bichos los ha tenido. Las fuerzas venezolanas nunca han tenido 200.000 hombres, pero le voy a regalar y le voy a asumir que es verdad, que tienes los 200.000 hombres. ¿Usted cree que las fuerzas hambriadas al día de hoy tienen para producir 600.000 raciones diarias? Porque el soldado hay que meterle 3 papas, de desayuno, almuerzo y cena. Y si son 200.000 combatientes, esos pasan a orden del Ministerio de la Defensa, del Ministerio de la Alimentación, del Ministerio del Interior, y entre estos 3 grupos de célebres eruditos de la gerencia de la logística de combate y de la capacidad táctica y armamentista, tienen cómo suministrarle munición, fusiles y pistolas suficientes uniformes, suficientes botas de campaña, suficientes medias, pero sobre todo suficientes cantimploras con agua y suficientes escudillas o potes de margarina mavesa para echarle la comida. ¿Será que tienen esa capacidad? Yo no se la veo. Entonces, cuando andan echando ese cuento, en el fondo lo que están buscando es asegurar miles de individuos que sean la carne de cañón para montar un expediente de victimización posteriormente, como sucedió con los comunistas después de la muerte de la rata de Salvador Allende por allá en 1973. Lo que importaba era tener su mártir para tener una causa para echar vaina. Porque todo el mundo está claro que la rata de Allende no se suicidó, de ser un canalla y cobarde, ese lo mataron los escoltas cubanos, pero tienen 52 años sacándole punta a esa bola de billar con el martirio de este gran líder socialista que era Salvador Allende. Aquí están buscando lo mismo, pero en vez de colocar a la pecueca, que es el bobo de Cúcuta y su pandillita, lo que quieren tener es como 20.000 o 30.000 venezolanos de mártires porque fueron a entregar su vida por estos bichos en la causa de la revolución, que ni siquiera ellos creen en eso, y los americanos que se los van a soplar menos, y los venezolanos que queremos un cambio en el país muchísimo menos. Pero eso sí, lo que está claro hoy es que esta operación para solucionar el problema de Venezuela como centro de suministro de droga es una operación americana. Y no hay actores venezolanos porque no le entienden, porque no son de fiar o porque en el fondo todos le recibieron y le siguen recibiendo plata a estos sarnosos chavistas. Mendrugos, pero total, para una cuerda de vagos que no le han dado un palo a la piñata, que no saben sudar la camiseta, que no saben trabajar, que el régimen les pase 4 o 5 mil dólares de cacheteo mensual para vivir como príncipes en Caracas, pues por supuesto que eso es un tremendo regalo para esta sarta de vagos. Pero ese país es el que nos queremos sacudir. Ese concepto de la vagancia y del activismo solamente por ir a echar cuentos se tiene que acabar. Porque aquí lo que tenemos que volver es a producir. Y producir desde lo básico, lo que nos comemos en Venezuela. En este último segmento que cierra la semana, interesante es observar que los días de estos sujetos están contados, que una operación que tiene un costo de más de 50 o 60 millones de dólares diarios, por poner por barato, solamente salarios y combustible, porque cuando empiecen a caer las
piezas de armas, en ese momento se dispara el gasto. Porque cada ojiva, cada misil Tomahawk es una pieza como de $1,5 millones, si no me equivoco. Cada bomba guiada de unos 250 libras, eso por barato son 30, 40 mil dólares más. Pero súmele a eso cada carga de guerra de los operadores en el terreno, eso es como $3,000 más. Y estamos hablando de que individuos armados para desplazarse en tierra tienen más de 14,000 individuos en la zona. Y súmele. Así que el problema no es de plata, el problema es de la decisión política. Y como decía, el gran problema venezolano es el cómo se va a hacer el cambio. Porque mucha gente anda creyendo que esto es coser y cantar, y de que mañana estamos todos cantando cancioncitas como las de los videos de la novicia rebelde de aquel clásico de Disney de la década del 60 con Julie Andrews. No, aquí no venimos a cantar esas cancioncitas. En Venezuela se nos enfrenta a una realidad con una claque política de bandidos que tienen que ser buscados y cazados. Y tienen que ir a engrosar los espacios en los centros de detención. Pero así como eso, hay que hacer un enorme inventario de una cantidad de bienes que son de la República y que están por uso privado de una sarta de bandidos, y todo eso tiene que regresarse. Pero más interesante aún es que tenemos que plantearnos la distribución de la energía en el país, que es quizás el mayor dolor de cabezas para las familias, que se les pudre la comida porque se le queman las neveras. Y eso es por esa enormidad de granjas de minado de bitcoins que tienen la preferencia en Cadafe para que les suministren a ellos, y se estallan los transformadores en las poblaciones y la gente no entiende por qué. Esos son de los grandes retos a los cuales que hay que atacar de inmediato, porque esas granjas de minado tristemente producen mucha plata, pero no le pagan al erario público. Entonces son enemigos de la República y enemigos de la población, y todo ciudadano que identifique dónde hay granja tiene que echarle paja de inmediato, porque toda esa gente, hasta que se pueda restablecer el flujo de energía en el país, todos esos tipos tienen que ser cerrados por inventario. Pero además de eso, hay que redefinir otras actividades comerciales, como es la explotación inmisericordia de las minas de oro en Monagas y Bolívar, que no hacen sino contaminar los ríos de mercurio, y que eso afecta la producción de energía en Guri, pero el ingreso de la venta de esos minerales y diamantes en esas zonas van a los dueños de la mina y a los bandoleros que controlan la entrada y la salida de los sectores de mineros, porque total, los mineros no son más que esclavos modernos. Entonces, vamos a seguirle permitiendo el relajo a ratas como Zapatero, que tiene su mina de oro y que vive la vida loca a costillas de los venezolanos. Y así como está Zapatero, ¿cuánto batracio de líderes planetarios están disfrutándose de las riquezas de los venezolanos a costilla, y a cambio de qué? Por eso es muy importante que el equipo de seguridad de la señora Machado tenga todas estas tareas previstas en su lista de chequeo. Pero una cosa es tener la lista de blancos, pero los venezolanos estamos esperando que nos indiquen cuáles son las líneas gruesas de la política interna y de la visión de comercio y política exterior del nuevo gobierno. Porque, insisto, más allá del detalle,
la información que leemos en esos plancitos son apenas unos titulares de PowerPoint que no dan ningún tipo de certeza. Para los que estamos en Venezuela, para los que juegan home club, para los que están desterrados, para los que estamos desterrados, no nos da ningún tipo de certezas. Y la gran aspiración de que 9 millones de desterrados regresemos. ¿A qué? ¿A dónde? ¿Y con qué reglas de juego? Porque la mayor celeridad del retorno de los venezolanos no es ir a abrazarnos y querer comernos unas hallacas este diciembre. Ese no es el reto. El reto es transformar una república en algo que valga la pena, donde hayan igualdad de condiciones para todos los ciudadanos, porque los venezolanos nos cansamos de la golilla. No estamos interesados en más planes, en más tarjeta minegra y en más misiones. Eso, papiratas, como el filósofo y la bobita que hicimos presidente 2 veces. Pero el resto de los venezolanos, nosotros no estamos buscando perfeccionar los instrumentos de control social. Eso hay que agarrarlo a patadas. Los venezolanos lo que queremos es certeza en el Estado de Derecho para poder exigir nuestros derechos, cumplir con nuestros deberes, pero que cada quien desarrolle su talento y su invención con la tecnología que quiera pagar y con el nivel de ingreso e inversiones que quiera aplicar sobre Venezuela, más allá de la promoción de que terceras personas o otras grandes conglomerados quieran invertir en Venezuela. Tenemos que plantear el juego es primero para los venezolanos, porque si el negocio es bueno para los venezolanos, será bueno para el que quiere invertir. Si el negocio solamente es bueno para los forasteros, entonces permanecerá el resentimiento, la arrechera, el odio visceral, y será la puerta franca para que regresen los comunistas a la vuelta de unos meses. No podemos fallar, pero no podemos seguir viéndonos el ombligo como si fuera el centro del universo. Hay que decir verdades, porque aquí lo que hace falta son certezas. Bueno, de más está decirle que, insisto, hoy el libro La Guerra Infinita de la señora Maybor Petit y el señor Hugo Hacha, para entender todo el daño que han querido hacer los castristas cubanos utilizándonos a nosotros como conejillos de indias en estos últimos años. Seguimos la semana que viene. Chao, chao. Trompa al que quiera, trompa a todo el mundo, trompa a todo el mundo, trompa al que quiera.